ya llegó el día que muchos de ustedes, igual que nosotros, estábamos esperando, no obstante que la estábamos pasando bastante chido en las vacaciones, pero siempre hay cosas que se extrañan, ¿no? Y todos los viernes de nuestra vacación, todos nos despertábamos en el momento que reaccionábamos, que salíamos del éter, lo primero que decíamos es: ¿qué estará leyendo Javier Aranda? Y hoy se lo podemos preguntar. Javier. Hola, broso. ¿Cómo estás, mano? Muy bien. Mira qué repuesto, ¿verdad? Elegante. Pero, ¿y qué elegante? Es el frío. Cuando hace frío te pones elegante. Me pongo corbata. ¿Y te calma el frío la corbata? Así te cierra, claro, mantiene tu calor. Si te da un poco de calor, lo abres. Eso me lo enseñan los ingleses. Y sale de tu cuerpo el calor. Un día lo voy a probar. No, pruébalo. Estando caliente el cuello, por las vías pero está, arteriales, venas, todo esto, se calienta todo el... Claro, pero... Teniendo o no corbata puedes abrir y cerrar. Con una bufanda nada más. Bueno, pero por los usos de los ingleses, es decir, como si contuvieras una bolsa térmica. Sí, exacto. Una bolsa térmica que remata en el nudo de la corbata, y cuando quieres arearte un poquito, aflojas tu corbata para que entre el aire a esa bolsa térmica. Así es. ¡Ay! ¿Qué estás leyendo, Javier? Estoy leyendo a un poeta formidable. Es un poeta que murió hace unos días, Juan Gelman. Es un poeta que vivió una vida muy intensa y de una manera dolorosa. Por ejemplo, él fue un militante de izquierda, fue comunista de joven, tuvo que salir al exilio en los 60s, y estando en el exilio se enteró que su hijo había desaparecido con su esposa. Desaparece, la esposa está embarazada de 7 meses, y pues ahora sí que la dictadura argentina, la misma dictadura que impedía, por ejemplo, que la revista Vuelta se distribuyera ya. Qué ridículo eso. Bueno, pero, en fin, los poetas son peligrosos, ¿eh? Entonces los militares ya no, nada de eso. Ya tenemos los nuestros. Pero además es un reflejo en todas las edades de la humanidad, ¿no? Cuando se quiere imponer o se quiere ser dictatorial, lo primero que te basa es sobre los escritos. ¿Cuál es la influencia maligna que puede recibir la gente de los libros? Y llámese hace 700 años o llámese ayer. Pues se pedía la expulsión de los poetas en la República de Platón, ¿no? Por ejemplo. O sea que es una historia larga. Pero bueno, él fue un gran poeta. Es un poeta que yo creo que no hemos visto bien por cuestiones ideológicas. Mucho tiempo, muchos años en América Latina, en España también, incluso en Francia, se empezó a proscribir a aquellos poetas que hablaban de esa dura realidad que tiene que ver con la muerte, con el sufrimiento, con las botas castrenses. Entonces, como que lo dejamos de lado. Incluso esta edición, que yo agradezco porque es muy completa, de la poesía de Juan Gelman, si ustedes la ven, parece que no tiene editor, ¿no? Y hay otras que, bueno, pues deberían parecer lo contrario, ¿no? Yo te digo, agradezco que esté publicado, pero no sé por qué está publicado de esta manera. Ayer Marta Lamas nos regaló un gancho directo a los sentimientos más básicos y más profundos, cuando nos leyó Marta Lamas la carta. A la nieta o al nieto, que no sabía qué. Es una carta que es un gran poema. Es que ya con esa situación ya tienes para pasarte toda una vida. ¿Y te parece que ese es un panfleto? No. Es un texto escrito desde el dolor. Y es un dolor que quiere hablar con él, que sabe que no lo va a perder, porque siempre fue un poeta que vivió en el dolor. Incluso le reclamaba el dolor cuando se le olvidaba. Le decía: no te olvides de mí. Claro. Yo estoy aquí todavía. Y empezaba a reflexionar a partir del dolor sobre cosas muy concretas que eran sus amigos. Tenía grandes amigos, uno de ellos Rodolfo, otro Paco, y constantemente dialoga con sus muertos. Juan Gelman fue un poeta de la rebeldía. Él, por la vida que tuvo, se dio cuenta que no vale la pena muchas veces, vivir en el matiz. Ya ves que estamos acostumbrados a que muchos analistas y muchos pensadores dicen: sí, pero
tenemos que considerar esto. Los matices. Los matices. Él decía que cuando los matices son tantos que te llevan a justificar una dictadura militar, ya, maestro, no nos hagamos locos. Sí. Tenemos que decir nuestra verdad. Pero Juan Gelman, poeta al fin, persona sensible, te digo, fue comunista, estuvo con los montoneros, claro, padeció la muerte de sus seres queridos, recuperó a su nieta finalmente, no tuvo una revancha, digamos, pero tampoco tuvo la vergüenza de quitar o de expurgar algunos de sus poemas que hablan, por ejemplo, de Fidel Castro, del Che Guevara o de Camilo Cienfuegos, de su obra. Esos poemas están aquí, son parte de su vida, porque él sabía, y lo dijo muchas veces, que la vida de un escritor, su biografía está en sus poemas. Entonces es como querer quitar una parte de tu pasado, ¿no? Pues está ahí, modificó, se burló de los comunistas que eran momias, que no podían ver más allá, porque se ponían los ojos de la ideología, como tantos otros, pero él sí seguía caminando, ¿no? Y no fue un poeta del rencor, fue un poeta del dolor, del grito, del silencio que arde, del silencio soterrado, del silencio semejante a esas aguas que se congelaron de las que hablabas al principio, pero que también congelaron los ríos subterráneos que tiene la tierra. Desde esas partes oscuras habla el dolor de Gelman, pero tampoco le impide ver, por ejemplo, el amor por una mujer. Es un amor realmente increíble, es un poeta del amor también, que reconoce, a pesar de tener muy grandes logros, que pues el poema ya fue escrito. Dice, yo he leído miles y miles y habré dejado de escribir miles de poemas, de leer miles de poemas de amor, pero dudo que sean superiores, por ejemplo, a lo que dijo o a lo que escribió Ovidio o Safo. Y tiene razón, ¿eh? Él se sabía parte de esa tradición, ponía algo de lo ya dicho y lo decía con una humildad que realmente te dices, wow. No cualquiera lo dice, solamente lo... Sí, pero no cualquiera vive toda su vida práctica y productiva en el género de tragedia. Sí, así es. Es eso. No, así porque lo que es impresionante es como un ser con todo el dolor que puede acumular una conciencia, avanza. Sí. Avanza, porque leía yo en el periódico La Nación, me parece, cómo él también empieza a cuestionar muchas de las cosas que vio con los montoneros en Argentina. O sea, finalmente vio nuevas luces y las reconoció. Y dijo, bueno, sí, funciona. Algunas cosas no me gustaron, ¿no? Pero yo no me puedo evadir que eso sucedió, porque yo me tengo que hacer responsable, porque yo estaba ahí y era parte de ellos. Entonces, hubo muchas cosas que históricamente parecen vergonzantes, pero no me da culpa, porque la culpa, eso es lo que es perder la noción del tiempo y del espacio. Uno tiene que responsabilizarse y no sentirse culpable, porque es que yo no sabía, es que no me dijeron. No, yo era parte de eso. Así es. Y en donde no se equivocó, y lo dice también en sus poemas, fue en los sueños, en el sueño de que no hubiera, por ejemplo, injusticia, de que no hubiera hambre, de que no hubiera mano dura, dictadores. Incluso cuando dije que era un poeta rebelde, no me gustaría que se quedaran con la idea de que era un poeta rebelde por su militancia política, por esas luces que lo hicieron seguir caminando y ver cosas distintas y disentir de los que disentían con él en otro momento, sino un rebelde también en términos lingüísticos. Él, por ejemplo, y hay una carta muy bonita de Julio Cortázar que también se publica en estos tomos, en donde dice que cuando empezó a leer a Juan Gelman, pues de repente le saltaban las palabras, porque decía, ¿cómo un sustantivo como dictadura o dictador lo haces verbo? Entonces, bueno, primero te sorprende, pero cuando entiendes la intención, cuando dejas que esa provocación entre en ti, te das cuenta que puedes comprender mejor el mundo y ver que en muchas zonas, en muchas partes, se vive dictatoriando la vida. Claro. Entonces, no existe ese verbo, pero existe ese verbo, es una realidad que existe. Sí. Y jugó constantemente con eso. Él se sabía, era un poeta exiliado, y encontró en el lenguaje esa otra compañía. Por eso él, era judío, no sefaradí, pero era judío, se puso a estudiar, a acercarse a esa otra patria que es la lengua, para andar acompañado. Pero fíjate que, pensando otra vez en la historia de la nieta,
¿no? A mí me parece que es una gran proeza los signos que vienen incluidos en las tragedias. Él va caminando con su tragedia, pero no deja de trabajar. No se paraliza. No se paraliza, Sigue siendo. porque tiene que regresar al otro signo de la propia tragedia, que es la dieta. Sí, ahí está. Ahí está. Y también ese ser también debe tener un signo que ella sabrá si lo convierte en su tragedia o en su novela. Oye, pero qué tragedia la de ella también. Tuvo unos padres que fueron sus padres, Claro. hasta que se Historia, entera sí. que no eran Desde sus luego. padres y que tal vez fueron cómplices de los que le tiraron la nuca a su Asesinaron a su Claro, padre. que padre. esa es parte de la tragedia que él va cargando. ¿Cómo va ella a definir el género en lo que tiene que ser su signo? Eso tendrá que ser un trabajo que ya le heredó el abuelo. Ya se lo heredó, incluso ella se cambia de nombre. Sí. Andrea ya no es María Macarena. Así Dejó de ser, es otra. Qué fuerte, ¿no? O volvió a ser. O volvió a ser. O nació. O nació. Después Comenzó de a- conocer la Comenzó. historia que su propio abuelo le No, es hace increíble. llegar, ¿no? En la etapa mexicana, aquí decías, hablabas, la editorial no aparece, ¿no? La editorial Era en México ha publicado trabajo de Helma, Han ¿verdad? salido Sí, varias porque cosas, vivía- sí. Yo agradezco esta edición del fondo porque ¿Este es reúne del Fondo todo. de Cultura? Es del Fondo de Cultura, pero Económico. no parece que sea del fondo. Yo no Ah, veo mira, no, ni los siquiera logos, trae el ¿no? logo. Bueno, Pero porque bueno. además se van a llevar algunos trabajos que publicó en Milenio, ¿no? A lo largo Sí. de años Y qué recientes. bueno, pues muy buen material. Eso es material muy reciente, ¿no? Él era periodista también, o sea, Claro. tocaba tierra siempre. Juan Gelman, violín y otras cuestiones. Y es El emperrado corazón Amora. El emperrado corazón Amora. Juan Gelman. ¿Lo vas a subir al Lo voy a Twitter? subir, claro. Gracias, No, Javier. a ti. Ahí viene tu alumno.